En este segundo vídeo vamos a hablar de las cargas en movimiento y de las magnitudes eléctricas relacionadas con ellas. Evidentemente, las cargas que van a estar en movimiento son los electrones, que son las partículas que son fáciles de quitar y poner en los átomos. Se llama corriente eléctrica al paso de los electrones a lo largo de un cuerpo. De hecho, cuando nos da un calambre, lo que sentimos es el movimiento de los electrones saltando de un átomo a otro de nuestro cuerpo. La corriente eléctrica puede ser más grande, como en la imagen de arriba, o más pequeña, como en la de abajo, dependiendo de cuántos electrones estén en movimiento. Llamamos intensidad de corriente a la cantidad de electrones que pasan en un segundo. La intensidad se mide en amperios. No se mide directamente en electrones por segundo, porque los valores normales de intensidad rondan los miles de billones con B, o los trillones de electrones por segundo. Números tan grandes no nos cabrían ni en la calculadora. Un amperio equivale a 6 trillones, 241.509 billones, 629.152 millones, 650.000 electrones por segundo. Los electrones no se mueven porque sí, saltando de un átomo a otro y dando lugar a una corriente eléctrica. Si así fuera, nos podría dar un calambre en cualquier momento, sin necesidad de meter el dedo en ningún enchufe. Para provocar una corriente eléctrica podríamos, por ejemplo, poner cargas positivas en un extremo del cable. Estas cargas van a atraer a los electrones del cable hasta ese extremo. Les van a dar la energía suficiente para moverse hasta allí. Pero al llegar ahí cesaría el movimiento y no tendríamos una corriente eléctrica, sino electricidad estática, como vimos en el vídeo anterior. Si queremos tener una corriente eléctrica, necesitamos tanto cargas positivas en un extremo del cable como una fuente de electrones o cargas negativas en el extremo opuesto. De esta manera, tendremos por un lado las cargas positivas que atraen a los electrones, que les dan la energía para moverse, y por otro suficiente cantidad de electrones como para que se produzca un movimiento continuo, una corriente eléctrica. Por eso es por lo que las pilas tienen dos polos, uno positivo y otro negativo, o los enchufes dos agujeros. A la energía que hay que dar a los electrones para que se muevan y den lugar a una corriente eléctrica se le llama voltaje, en honor a Alessandro Volta, el inventor de la pila. El voltaje se mide en voltios. Nos queda por ver una última magnitud relacionada con la corriente eléctrica. Se llama resistencia eléctrica a la oposición que pone un cuerpo a que los electrones pasen por él. Por ejemplo, a los electrones les costará mucho menos trabajo atravesar un cable ancho y corto que uno largo y fino. El primero tiene menos resistencia eléctrica que el segundo. También hay materiales que tienen menos resistencia que otros. Los materiales que, como los metales, tienen resistencias eléctricas muy bajas se llaman conductores. Y aquellos otros que, como los plásticos, tienen resistencias eléctricas altísimas, se llaman aislantes. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. El símbolo del ohmio es la letra griega omega. Fijaos que si fuese la O y yo quisiese escribir 20 ohmios, en realidad lo que leería sería 200. Por eso es por lo que se emplea la letra omega. En un circuito eléctrico sencillo, como este que tiene una pila y una bombilla, el voltaje lo proporciona la pila. La resistencia eléctrica en este caso está en la bombilla. El cable también tiene resistencia, pero es tan pequeña que podemos despreciarla. Podemos considerar que es cero sin cometer un gran error. Fijaos que la bombilla, igual que la pila tiene dos polos, tiene dos bornes o dos conexiones. Una que se conecta al polo negativo para que entren los electrones y otra por la que salen los electrones hacia el polo positivo de la pila. Por último, la intensidad está recorriendo el circuito. Los electrones van desplazándose desde el polo negativo al positivo de la pila. Por cierto, ¿cómo creéis que viajan los electrones en este circuito? Puede que salgan del polo negativo, atraviesen la bombilla haciéndola lucir y luego acaben todos en el polo positivo. O quizás los electrones salen del polo negativo, en la bombilla algunos se gastan para producir la luz y el resto llegan al polo positivo. O a lo mejor los electrones salen del polo negativo, en la bombilla se gastan todos y ninguno llega al polo positivo. Bueno, evidentemente la respuesta correcta es la primera. Los electrones no se gastan, lo que hacen es perder energía al atravesar la bombilla. Esta energía que pierden se convierte en luz, pero todos los electrones llegan al polo positivo. Es algo parecido a lo que sucede cuando un objeto está en alto. La Tierra lo atrae con la gravedad, igual que el polo positivo atrae a los electrones. Al dejarlo caer y llegar al suelo, el objeto ha perdido su energía, que en este caso se ha convertido en energía mecánica, pues tanto el objeto como el suelo se han deformado ligeramente, pero en ningún caso el objeto se ha gastado. Fijaos, el nombre de los ohmios, con lo que se mide la resistencia eléctrica, se puso en honor a George Simon Ohm.
Ohm era un profesor de matemáticas en un instituto alemán. A él no le gustaba tanto dar clase como investigar, pero hasta muy avanzada edad no consiguió un puesto de profesor de universidad, así que mientras daba clase en el instituto se dedicó a investigar por su cuenta. Lo que investigaba era la corriente eléctrica, y se dio cuenta de que ocurría lo siguiente. Cuanto mayor es el voltaje, la intensidad será mayor. Y cuanto mayor es la resistencia, la intensidad es menor. A esto se le llamó la ley de Ohm. Vamos a verla en estos circuitos. He dibujado la resistencia eléctrica como un rectángulo. Podría ser una resistencia como estas, que se utilizan en electrónica, pero podría ser también, por ejemplo, una bombilla, que tienen también una resistencia eléctrica. ¿Por cuál de estos dos circuitos pensáis que circula una mayor intensidad? Los dos tienen igual resistencia eléctrica, por lo que, de acuerdo con la ley de Ohm, circulará una mayor intensidad porque tiene un voltaje más alto, es decir, por el segundo. Y ahora en estos otros dos circuitos, ¿por cuál pensáis que va a circular una mayor intensidad? Los dos tienen el mismo voltaje, por lo que según la ley de Ohm, por el primero, que tiene menor resistencia eléctrica, circulará una mayor intensidad. ¿Y qué ocurre ahora en estos dos circuitos? ¿Por cuál de los dos va a circular mayor intensidad? Ahora uno tiene mayor voltaje, pero también mayor resistencia. El de menor voltaje tiene una resistencia menor. Ahora la cosa no resulta tan evidente, aunque si lo pensáis un poco quizás deis con la respuesta. Bien, el mérito de Ohm no estuvo en darse cuenta de que a mayor voltaje había una mayor intensidad y a mayor resistencia eléctrica una menor intensidad. Su verdadero mérito estuvo en dar una expresión matemática a esta ley. Esta expresión matemática de la ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia eléctrica. De acuerdo con este enunciado de la ley de Ohm, por el primer circuito circula una intensidad de 4,5 voltios dividido entre un ohmio, que son 4,5 amperios. Y por el segundo una intensidad de 9 voltios dividido entre 3 ohmios, que son 3 amperios. En este caso, circula una mayor intensidad por el primer circuito.